Eso lo hacemos porque tenemos que recordar algunas cosas. Entonces va a ser útil, hay una utilidad detrás. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, es que hay una guerra. ¿Y por qué hay una guerra? Y hay una guerra porque los espacios políticos han cambiado. Pero tenemos que entender primero qué es la política. La política es la búsqueda del poder. O a veces es el intento de permanecer en el poder. Pero es todo lo que se hace en relación al poder. Cómo se administra, cómo se llega. Todo eso es la política. La política también a veces es conciliar intereses para llegar al poder. A veces esos intereses están entre personas que no tienen nada en común, pero que tienen un mismo objetivo. Cuando Estados Unidos se alía a la Unión Soviética contra Hitler, eso era política, eso era geopolítica. Entonces hoy hay una guerra, hay una política que es una política que nos toca a todos nosotros, aunque no nos demos cuenta. El acento brasileño también. Me olvidé, claro que sí. Y eso, ya sea que nosotros lo entendamos o no, está aquí, está presente. A veces llega hasta nuestras casas. El otro día me dice una amiga, quise ponerle la cena a mi hija, el bife con arroz, su comida preferida, y me dice, mamá, yo no como vaca muerta. ¿Y desde cuándo? Le dije, desde ahora, porque la vaca tiene derechos, y empezó con un discurso ambientalista y vegano. Y esas son causas políticas que llegan hasta nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta. Mi amiga dijo, te voy a dar otro bife, y le dijo, pero esta vez creo que fue, ojalá que nos haya concretado eso. Pero sin darnos cuenta, estamos nosotros siendo tocados y atravesados por nuestra familia. Y la familia está en el centro de la cuestión geopolítica. Hay dos elementos clave en esta guerra geopolítica: la familia y el cristianismo. Y tienen muchas cosas en común, sobre todo el diseño de la familia, tiene mucho que ver. Entonces, esos espacios políticos han ido penetrando donde antes no se buscaba el poder. Antes no se buscaba el poder. Se buscaba el poder en una ciudad, en un territorio, porque ahí estaban los recursos. Pero hoy esos espacios políticos llegan hasta las personas, hasta sus espacios privados. Por eso Horacio seguro les va a hablar desde la filosofía. Desde la filosofía viene la idea de que lo personal es político. O sea, hasta la menstruación es un acto político, porque detrás hay poder. O la búsqueda del poder. Porque realmente el poder somos nosotros, las personas. El poder, el presidente tiene una lapicera que dura 5 años, pero ¿quién le entregó esa lapicera? Exactamente. Ese poder legítimo de la persona es cedida al poder político durante 5 años, pero caduca en 5 años. Incluso el dinero. El dinero también es una forma de poder, el poder económico, pero el dinero se va, se esfuma. ¿Qué pasaría hoy en un colapso económico? ¿Qué pasaría? Yo he trabajado, acá está mi esposa, es mi colega, hemos trabajado en la medicina. Hemos visto perder estancias en mesas de cirugía, en terapia intensiva. O sea, el poder económico no es la fuente del poder. La fuente del poder es la persona. Es su inteligencia, es su carácter, es su disciplina, es su creatividad, es su voluntad. Y eso está bajo ataque. ¿Y de dónde sale esa inteligencia? ¿De dónde sale ese carácter? ¿De dónde sale esa identidad? De la familia. Por eso la familia está bajo ataque. Porque la familia es donde nace la libertad. Es un asunto de libertad. Horacio seguro que va a tocar, porque desde la filosofía siempre se toca la libertad. Este es un asunto de libertad. Porque voy a tratar de subir la voz
todo lo que puedo subir. El fémur ya no sube más. Y claro, siempre es un desafío hablar con Horacio, ¿verdad? Me da un poco de tortico ahí, pero... Entonces, esas cosas están sucediendo y nosotros tenemos que ser conscientes. Porque quien no es consciente no puede defender a su familia. Mi primera responsabilidad es mi familia. Entonces, en esa guerra hay tácticas, hay técnicas y hay herramientas. Y esas herramientas se llaman ideologías, entre otras. Son ideas que han sido articuladas, han salido de las filosofías, pero no es el filósofo el que está detrás, sino el ideólogo, el que toma esas ideas y diseña una estrategia política. Y hay geoestrategas e ideólogos que van metiendo esas ideas como herramientas políticas con objetivos políticos. Entonces la familia está hoy en guerra. El Paraguay está en guerra. Y si algo puede hablar esta nación con mucha autoridad, puede decir al mundo entero qué es perder la familia. Está por salir un libro, no sé por qué se está demorando tanto el libro de Noelia Quintana, que demuestra que la población original de Paraguay antes de la guerra, de la Triple Alianza, era 1.337.000 personas. Sabemos luego cuántos sobrevivieron después de la guerra, 300.000, a su resta. Desapareció el 99.5% de los hombres adultos. ¿Y dónde está la familia en ese lugar? Con madres apenas sobrevivientes que han perdido todo. Sus hermanos, sus padres, sus maridos, sus hijos, su dignidad, porque muchas fueron violadas, volvían a sus granjas y ni siquiera podían demostrar que esas eran sus granjas, porque hasta los títulos de propiedad desaparecieron. Entonces, en ese dolor se reconstruyó el Paraguay. Es por eso que hay que mirar hacia atrás para entender el presente. Mirar hacia atrás no es un asunto de chauvinismo, ni de nacionalismo, ni de religión. Es sabiduría, es inteligencia. El Paraguay tiene que mirar al pasado para plantarse en el presente y proyectarse al futuro. Y hay que entender esto que está pasando, porque esto le toca al Paraguay directamente. Joana mencionó algo que está sucediendo en el mundo entero, que es la caída de las tasas de natalidad. Cuando yo nací, hace muchos kilos atrás, la tasa de natalidad era 6.5, o sea, cada mujer paraguaya en promedio tenía 6.5 hijos. Yo soy ese 0.5, por si acaso. ¿Y qué significa? ¿Y hoy cuánto es? Ah, ojalá sea 2,4. Lamento decirte que es menos que 2,4. Probablemente sea 2, ni siquiera 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Paraguay empieza su contracción demográfica, así como ocurrió en el siglo XIX. Paraguay empieza su contracción demográfica. La pregunta es, ¿eso le conviene a Paraguay? Eso no le conviene al Paraguay. Cada año que pasa, hay casi 1 millón de japoneses menos en el mundo. Y encima hay un problema terrible que se llaman los hikikomoris. ¿Qué son los hikikomoris? Personas que han roto sus vínculos con sus familias, que han sido tocadas por los videojuegos, pues en Japón a la noche están prohibidos los videojuegos, y que ya no tienen la fuerza emocional para abandonar sus habitaciones a la noche. Nunca. Hay algunos que están hace 10 años en sus habitaciones. Y ya son más de 1 millón, solamente en Japón. O sea, nosotros, como nación, tenemos que entender que la familia es fundamental para el futuro. La familia no es un asunto social. Yo rechazo la palabra la familia tradicional.
La familia no es una tradición. La familia es un concepto de la biología y del espíritu. Porque es la familia como está diseñada nuestra especie. Nosotros tenemos un diseño y ese diseño es preciso. No es una casualidad. Por eso es que en la especie humana están divididos los roles. Nosotros tenemos roles. El cerebro masculino no es igual al cerebro femenino, es completamente distinto. Y quien no sabe eso es que no tiene conciencia, o no tiene hermanos, o no tiene hijos. Y cada uno de nosotros es único, irrepetible, pero nuestra especie está sexada. Y hasta las células son distintas. Una célula femenina es distinta a una célula masculina. Por ejemplo, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos de una mujer tienen una cosita que se llama corpúsculo de Barr. Nosotros no tenemos eso. Pero hay filósofos que dicen no existe la célula femenina. Como Beatriz o Paul Preciado, así se llama, ¿no? Compatriota de Johanna. Se llamaba Beatriz, ahora se llama Paul. No existe la célula femenina. Claro que existe. Nuestros cuerpos son distintos. Hasta los huesos son distintos. No solamente los órganos, hasta los huesos. Y no solo la cadera. Todos los huesos son distintos. ¿Cómo es la clavícula de él? Porque es varón. ¿Y cómo yo sé que es varón? Porque se ve como un varón. La clavícula de él es larga, fina y recta. Y la clavícula de una mujer es curva, gruesa y corta. Hasta la clavícula. Imagínense el cerebro. El cerebro femenino es un super cerebro social. El cerebro femenino puede interpretar cosas que los varones no podemos interpretar. Sí, ¿verdad? Ella me dice con meses de anticipación, esa persona que te pidió tal cosa te va a engañar. Y yo, no es mi amigo. Dicho y hecho. Entonces yo no discuto esas cosas, porque mi cerebro no es capaz de interpretar eso que ella interpreta. Hay una prueba famosa que se hace en neurociencias con niños recién nacidos, varones y mujeres mezclados. Sacha Baron Cohen se llama el científico, y pone imágenes de robots e imágenes de personas. Adivinen qué están mirando las nenas recién nacidas, las que pueden abrir los ojos y apenas están interpretando el mundo, ya fijan su ojo directo al ser humano. Y nosotros al robot. Ese es el cerebro masculino, el que hace las cosas reventar, explotar. Yo soy profesor de química. Y en octavo grado, el primer día, siempre, en octavo grado no tiene química. Los adolescentes, lo primero que le dicen a su profesor de química, ¿qué es? Si son nenas, ¿qué dicen? ¿Cuándo se rinde, profe? Hay que traer tabla periódica. ¿Y qué dice el varón? ¿Cuándo hacemos explotar algo? Porque el cerebro, ¿verdad que sí? Porque el cerebro es distinto. El cerebro femenino, los dos hemisferios, el derecho e izquierdo, tienen conexiones como puentes, puentes entre los dos hemisferios que hacen que el cerebro femenino pueda interpretar y enfocarse en los seres humanos. Por eso la maternidad. En cambio, el cerebro masculino tiene pocas conexiones, a veces ninguna, y eso se llama autismo, de verdad. El autismo hoy se define como el cerebro hipermasculinizado. Entonces, ¿qué significa? Que el cerebro masculino es bueno haciendo otras cosas. Es bueno interpretando el mundo, construyendo cosas o destruyendo cosas. Pero enfocado siempre en el mundo, no en las personas. Pero al hacer eso, ganamos cosas, pero perdemos otras cosas. ¿Y qué perdemos? La capacidad de comunicarnos. Por eso las nenas hablan antes que los nenes. Por eso el cerebro femenino, por ejemplo, puede hacer preguntas que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo pregunta un varón? ¿Ya saliste de la oficina?
Punto. ¿Cómo pregunta una mujer? ¿A qué hora saldría de la oficina? O sea, la forma como estructura la frase es distinta. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque la biología, esto es un asunto biológico. La sociedad es un efecto de la biología. Y a veces se nos escapa eso. ¿Por qué hay que resaltar eso? Porque desde las ciencias sociales se están cometiendo errores graves. Porque apareció la idea de indeterminar al ser humano de su propia realidad objetiva. Aquellos que creen que la ideología de género se trata de un asunto de sexo están profundamente equivocados. No es solo sexo, es toda la realidad objetiva. Porque nosotros estamos viviendo un cambio de era muy importante. Y ese cambio de era es un cambio de paradigmas, un cambio de valores, es una destrucción de los valores y de la propia realidad objetiva, porque hay que deconstruir, y esa palabra viene de la filosofía. Reconstruir, porque se dieron cuenta de que la cultura es una estructura. Y que cuando se quiere cambiar algo, lo que se debe cambiar es la cultura. Por eso mencionaste bien la ventana de Overton, es exactamente eso, es un cambio cultural, porque detrás del cambio cultural viene el cambio político. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina hace más de 100 años? Una transformación cultural. Y de esa transformación cultural viene la transformación política, y de la transformación política la transformación económica. Pero la cultura está aquí. Es la superestructura del poder. Y por debajo está la economía. La cultura está en la estratosfera. La economía está en la troposfera. Y la política está en el inframundo. A veces, ¿no? Depende para qué. Pero esos cambios culturales están siendo provocados con decisiones políticas. Y en el punto clave, en el punto central está la familia como objetivo y el cristianismo como objetivo. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la familia y el cristianismo? La familia es el lugar, y es un lugar muy poderoso, porque la política siempre está buscando el poder, ¿verdad? Imagínense lo poderosa que es la familia. Vamos a hacer una prueba de qué tan poderosa es la familia. ¿Se animan? Sí. Levanten la mano todos los que son padres. Ok. Bajen la mano. Ahora levanten la mano los que levantaron primero, diciendo que son padres, que estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos. Ahí pueden sacar una foto del poder de la familia. Ahí está. Si estamos dispuestos a dar lo más valioso que tenemos, que es la vida, por nuestros hijos, ese es el poder que hay detrás de la familia. Entonces, los poderes corporativos, los poderes políticos, los poderes supranacionales lo saben. Que hay gente que está dispuesta a dar la vida por el ser humano, aquel que Dios nos puso enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar? Los vínculos, los roles. Hay que borrar los roles. ¿Cuál fue la primera palabra que repetimos? Guerra. Ahora vamos a repetir una segunda palabra. Digan conmigo, revolución. Estamos en medio de una revolución. ¿Qué es una revolución? Nosotros en realidad somos contrarrevolucionarios, Horacio. ¿Qué es una revolución? ¿Qué es una subversión? Porque la subversión, hay un pollo por ahí. ¿Qué es la subversión? Imagínense, ¿no se dieron cuenta que hoy mi generación, como dice Pilar Sordo hablando de Chile, nuestra generación es una generación que le tenía miedo a sus padres y ahora le tiene miedo a sus hijos? ¿Sí o no? Eso no es casualidad, eso se llama subversión. Es poner a los niños y a los jóvenes como si fuesen adultos, tomando decisiones de adultos. Por eso la ideología de género encaja también. Y a los adultos tratando de ser, como dice Agustín, tratando de ser niños, tratando de volver a ser adolescentes.
Porque se están borrando los roles, se están alterando los roles. A la mujer hay que masculinizar, al varón hay que feminizar. Al animal hay que humanizar y al humano hay que animalizar. O sea, eso se llama subversión y eso se llama revolución. Nosotros somos contrarrevolucionarios. Pero tenemos una ventaja nosotros, y eso es lo común que tenemos con el cristianismo y familia. Amamos la verdad. Porque nosotros queremos la verdad para nuestros hijos, porque entendemos que la verdad los hace libres y que la mentira y alejarlos de la realidad no es sino encarcelarlos para siempre. Todos los que levantaron la mano, seguro que levantarían la mano también si yo dijera, ¿ustedes quieren que sus hijos sean libres? Es lo que más queremos. Queremos que sean libres económicamente. Queremos que sean libres cognitivamente. Queremos que sean libres intelectualmente. Queremos que sean libres físicamente. Porque entendemos, así como entendía don Carlos Antonio López, que la libertad es lo que hace feliz al ser humano, pero no la libertad de hacer lo que queremos. Horacio se los puede explicar muy bien. Hay un concepto equivocado en el mundo hoy de la libertad. Es un concepto correcto de la libertad, que es la autodeterminación para hacer el bien, para hacer lo correcto, no lo incorrecto, porque lo incorrecto esclaviza. Y lo correcto, en cambio, libera. La mejor forma de poder, ¿saben cuál es? Y yo lo descubrí hace poco, dejando la función pública. El poder dormir bien. La mejor forma de poder. Ustedes no saben la siesta que nos pegamos hoy con ¿verdad? Eso es, decía Borges. Borges decía eso. ¿Qué capo era Borges? La felicidad probablemente, la tranquilidad es una forma de felicidad. Porque hicimos lo correcto. Ayer nos estábamos riendo con mi hijo menor, Rafael, que un día me despierta en medio de la noche, llorando, desesperado, y me dice, papá, hice algo terrible y no puedo dormir. ¿Qué hiciste? Tu tarjeta de crédito. ¿Qué hiciste? Yo te prometo que yo creí que era $10, a veces eran 500. Se compró un jueguito y ayer me confesó, y mira que ya tiene 25 años, y esto ocurrió hace 15, que eso que gastó todavía está usando en línea. Hice algo terrible, me dice, y no podía, y lloraba. Entonces yo me levanto desesperado, abro la computadora y le digo, bueno, Rafa, y vamos a entrar, y Rafa, ¿y dónde entra? Y Rafa estaba durmiendo ya, porque acababa de ser libre, porque la verdad le hizo libre. Y esa es la familia. El papá, ¿por qué lucha? La mamá, ¿por qué lucha? Porque el amor que hay en la familia, ese es el poder de la familia. Y ese es el amor que transforma y hace, eso que Horacio siempre habla, los trascendentales del ser. Ese es el origen de la belleza, del bien, de la verdad, de la unidad con Dios, de todo lo que hablaban los tomistas. Yo ya me declaro tomista hace años, ¿verdad? Tomista aristotélico, quizás, ¿no? Entonces, esa es la familia. ¿Y el cristianismo cómo se definió? La sal de la tierra. Y la sal no es para ser salada, la sal es para preservar, ese es el objetivo de la sal. Y se definió porque Jesús dijo eso, ustedes son la sal y la luz. ¿Y la luz para qué sirve? Para ver, porque sin luz no sabemos por dónde andar. Y la iglesia misma, Pablo lo dijo, columna y baluarte de la verdad, porque la verdad es la que hace libre. Es un asunto de libertad. La familia es un asunto de libertad. Es un asunto de querer ver por amor a ese niño, a esa niña, expresar todo su potencial, todo lo que tiene, todo lo que Dios le dio,
expresado a su máximo potencial. Y hoy la ciencia nos ayuda a hacer eso, pero no podemos abandonar la ciencia. La ciencia es una herramienta de Dios. La ciencia nunca fue contraria a Dios. La ciencia es muy limitada. Es básicamente un método de certeza, ¿no? A veces lo podemos definir como un conjunto de conocimientos, pero básicamente es la experiencia sistematizada y una aproximación honesta a la realidad, que no nos dice todo, pero nos dice algunas cosas con las cuales podemos confiar, ¿verdad? Si no confiamos en la ciencia, entonces no nos vamos al médico. Entonces no nos subimos a un avión. Para eso nos vamos al médico, porque hay ciencia detrás. Y eso es útil. Y la familia tiene su ciencia, la ciencia biológica. La familia no existe la familia tradicional. La familia es mucho más que una tradición. Y ojo con el significado de las palabras, porque ahí está el poder también. Entonces, cuando nosotros volvemos a definir la familia, ¿qué estamos haciendo en realidad? La palabra es como un cuchillo o como una espada. ¿Tiene filo o no tiene filo? ¿Por qué? Porque cuando yo digo una palabra, tiene que producir exactamente en el cerebro del otro el efecto para el cual fue diseñado. Tiene que tener un concepto y un concepto claro. Si yo digo casa, todo el mundo entiende lo que es una casa. Y hasta hace poco, en Estados Unidos, si yo decía mujer, todo el mundo entendía lo que era una mujer, pero hoy ya no, porque le han borrado el significado a la palabra mujer. Y nosotros creemos falsamente de que el ser humano tiene un autoengaño en su cerebro. Creemos que somos inteligentes y que no se nos puede engañar. Falso, se nos engaña demasiado fácilmente. Creemos básicamente cualquier cosa, porque nuestro diseño es creer. El ser humano es un ser emocional que puede ser racional si se desarrolla su racionalidad. Pero es un desarrollo y para eso sirve también la familia. Entonces creemos cualquier cosa. Incluso en los países más poderosos del mundo, la gente cree cualquier cosa. Hoy estábamos hablando con Horacio y le estaba contando unas cifras. En Estados Unidos hay 70 millones de personas que no son capaces de ubicar su país en un mapa mundial. 70 millones de personas en Estados Unidos no pueden decir en un mapa mundial, esto es Estados Unidos. Hay 16 millones, estas son cifras reales, 16 millones de americanos que creen que la leche chocolatada viene de las vacas marrones. Literal. Que los conejos ponen huevos por lo del conejo de Pascua. Hay 40 millones de personas en Estados Unidos que creen que la tierra es plana. Los griegos ya sabían que la tierra no era plana. ¿Y eso por qué? Porque somos vulnerables. Y cuando nuestra familia no está funcionando para llevarnos a la verdad, y el Estado, cuyo propósito no es precisamente llevarnos a la verdad, sino a una causa política, porque es la familia la que educa, no el Estado. El Estado puede instruir, pero no puede educar. ¿Sabe por qué no puede educar el Estado? Porque no tiene un vínculo emocional conmigo, salvo para sacarme impuestos, ¿verdad? Pero yo he visto partidos de fútbol de niños y yo nunca le he visto al Estado aplaudiéndole al hijo de nadie cuando mete un gol. Porque ese es el papá el que debe estar ahí. Yo nunca le vi a una persona hacer lo correcto diciendo, yo aprendí esto del Estado. Lo aprendió de sus padres. Entonces, ¿por qué? Porque la familia educa el ser. Ahora, a lo mejor la escuela educa el conocer, pero no puede educar el ser. O una escuela agrícola enseñará el producir o el hacer. Pero ¿quién enseña el ser? Solo la familia. Y eso se hace a través del vínculo. Ni un país, ni una nación
que no considera su familia puede tener futuro, ninguna. Hay un estudio de un conocido antropólogo, Joseph Daniel Unwin se llama, que hace un estudio de 80 civilizaciones a lo largo de 5.000 años. Y sus conclusiones son demoledoras. Cuando las sociedades optan por destruir familias, o las sociedades optan por liberar el sexo, ojo con ese tipo de libertad, en 3 generaciones indefectiblemente cae esa sociedad. No importa si es un imperio, 3 generaciones. ¿Y cuántas generaciones pasaron del Mayo francés? Ahí está. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué nos espera en la siguiente? Porque eso fue el Mayo francés. Prohibido prohibir. Fíjense cómo ya se alejaban de la realidad objetiva. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y eso está acá, tiene razón Jonah, está acá. El otro día estaba en un semáforo y le muestro a mi esposa así, mira lo que dice ahí. Era un colegio cristiano, conservador. Y había un cartel del último día, que se pone de moda hoy, el último primer día, que yo no sé exactamente bien qué significa, pero... Y decía, te mereces tus sueños. Te mereces tus sueños. Ahí está el cambio de era. Ahí está una trampa mortal. Y eso es lo que yo les pido, que aprendamos a ver las trampas. ¿Qué de malo tiene que diga, te mereces tus sueños? Tiene muy mala carga ideológica. Porque la gente no merece sus sueños, merece sus esfuerzos. Yo también sueño ser alto, así como Horacio. Entonces, hoy me declaro transaltura. ¿Qué les parece? Y mañana me presento acá a la selección paraguaya de básquet. Y no solo eso, le voy a decir, yo soy ala pivot. No soy el base que va llevando, no, soy el que hace los rebotes. ¿Qué va a pasar? Ay, porque yo me merezco eso. Yo me merezco mis sueños. Cuando yo era adolescente y tenía que ir a bailar, o sea, en nuestra época, bailábamos juntos, ¿verdad? No como ahora que cada uno baila como quiere. Entonces, ¿qué hacía yo? Pero el contacto con la realidad nos hace fuertes. Pero si a nosotros, a los hijos, le apartamos la realidad, ¿se animan a decir algo más? Padres de algodón. No salió bien. Padres de algodón. Hijos de cristal. Ahí está. ¿Ustedes quieren hijos de cristal? No. ¿Qué pasa con el cristal? Un cristal no puede ser libre. Porque alejarlos de la dificultad, alejarlos de la realidad, lo único que hace es debilidad. Y créanme que la debilidad no es una opción. Pero hoy la pedagogía posmoderna, ¿qué hace? La debilidad es un valor. Te mereces tus sueños. Miren, si yo le decía a mi papá en la década del 70 que yo me merezco mis sueños, se iba a sacar el cinto inmediatamente. Porque esa era la realidad. Pero si yo saco la dificultad, no corrijan, profes, con virome rojo, dice el MEC. ¿A ustedes ya saben eso? Que a sus hijos y nietos no se les está corrigiendo con virome rojo. ¿Y qué opinan de eso? ¿Qué opinan de que se están sacando los cuadros de honor en las escuelas? Ya no hace falta esforzarse. Porque ¿cómo es el aula? El aula es así, acá adelante están los tiburones. Los que saben cuándo se rinde, los que tienen los cuadernos completos.
Yo no era de eso, yo era de los que andaban detrás de los tiburones. ¿Conocen los pescaditos que andan? Las rémoras se llaman, que andan detrás de los tiburones. Entonces yo le decía al de adelante, préstame tu cuaderno, voy a fotocopiar, ¿cuándo se rinde? ¿Trajiste tu tarea? O sea, yo vivía de la responsabilidad de los tiburones. Pues allá atrás están los pulpos. Ellos están tirados así, ellos no tienen hueso, están tirados así. Uno pregunta, ¿trajiste la tarea? Yo no fui. Ellos no saben qué día es, qué año es. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esta pedagogía? ¿Para destruir al ser humano? No, ustedes los tiburones no, porque ¿qué van a sentir los otros? Entonces el Homo sapiens va a desaparecer y va a aparecer una nueva especie, Australopithecus acanensis. A ver, acane, acá, es cabeza, y es mal olor, y así le decían los guaraníes a los tontos. Entonces va a ser un Australopithecus acanensis. ¿Eso es justicia? No, eso es destrucción. Y eso está pasando desde la década de los 90. No crean que esto es nuevo, porque la penetración ideológica con causas políticas ha llegado a todas partes, a la producción, como dijo bien Joana, a la iglesia. Pregúntenle a las iglesias, ¿cuántos de ustedes quieren ser padres? Primero mi carrera, primero mi éxito. Se lo dice un biólogo, éxito es tener hijos. Éxito es tener hijos. Y educarlos para que sean grandes personas. Eso es éxito. Y hay que trabajar también. ¿Pero qué es primero? El trabajo. El trabajo no es primero. Entonces, ¿a dónde lo están llevando? Hacia una destrucción. ¿Vos estás controlando ahora? Sí, ok. Hacia una desertificación. ¿Por qué? Porque el ser humano deja de ser fértil. Y no estoy hablando solamente de los úteros y de los testículos y de los ovarios. Estoy hablando de fertilidad en toda su extensión. Porque ¿de dónde van a salir los poemas? Las músicas. ¿Será que alguien va a componer un nuevo 13 Tuyutí? No va a poder si no está en contacto con la realidad, si no tiene carácter, si no tiene disciplina. Eso es cómo va a operar en el mundo. No va a ser infértil cognitivamente, intelectualmente, no solamente físicamente. Entonces vamos a ser como ramas secas del gran árbol de la humanidad, ramas secas que terminan en nada, no terminan en flores. Flor de burro sí, pero flores no, fruto menos. Y ahí es donde adquiere Fidel la importancia de Juan 15, ¿verdad? Unidos a mí van a llevar mucho fruto. ¿Y quién es Él? La verdad. Es que si nos alejamos de la verdad no vamos a tener frutos. O serán frutos muy amargos. Porque un hijo que no honra a su padre, un hijo que hace cosas incorrectas, un hijo que no honra a su país, es un fruto amargo. Dios no nos llamó para eso. Dios no nos entregó hijos para eso. Si nosotros queremos profundizar más en estas cosas, mañana vamos a tener más tiempo. Hoy no hay mucho tiempo, pero esto es una introducción. Les invito a venir mañana, que vamos a tener mucho más tiempo, a hablar de cosas que ni se imaginan que están pasando, pero ni se imaginan, y que son demasiado importantes. Yo creo que Dios nos dio el privilegio de entender estas cosas. Y esto no es religión, porque como recordábamos a Chesterton, porque Chesterton era un escritor genial, que se convirtió ya de grande, y que escribía unas novelas, y el protagonista era el padre Brown, que era una especie de investigador. Y Chesterton decía, cuando a mí me invitaron a la iglesia, me pidieron que me saque el sombrero, no la cabeza.
O sea, el que asiste a la iglesia sigue pensando y sigue entendiendo y sigue siendo lógico. No, la iglesia no nos pide que nos saquemos la cabeza. Al contrario, nos pide que seamos luz. Y nosotros, encima, perdón, oración, somos paraguayos. Perdón, está bien. Y yo creo que Dios ama a todos los seres humanos, pero a algunos les dio el privilegio de llamarse paraguayos. Muchas gracias.